buenas tardes. Estamos aquí en una nueva entrevista en el Observatorio de Asuntos Federales de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En esta ocasión estamos con Antonio María Hernández, un ilustre publicista y especialista en nuestra materia, en el derecho federal y lo que es el derecho público provincial y municipal en Argentina, y que se ha acercado aquí a La Plata a presentar sus últimas obras editoriales acerca de los estudios comparados de sistemas federales y asimismo una obra más reciente que es sobre su labor constituyente a 25 años de la última reforma constitucional nacional argentina. Un breve reconto para presentarlo. Antonio María Hernández es profesor titular de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal en la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor de posgrado no solo en esa casa de estudios, sino en la Universidad de Buenos Aires, también en universidades extranjeras. Un prolífico escritor y autor de trabajos sobre las cuestiones federales y también una destacada labor pública como convencional constituyente en los tres órdenes estaduales. Ha sido convencional constituyente para la sanción de la Carta Orgánica del municipio de Córdoba Capital, convencional constituyente provincial en Córdoba, convencional también constituyente federal en la reforma de 1994, así que, y también diputado nacional por la provincia de Córdoba, así que tiene también una dilatada actividad pública y política. Así que bienvenido a La Plata, Antonio. Muy agradecido por esta presentación, Vicente, y además muy honrado por la posibilidad de haber presentado uno de mis últimos libros, Estudios de Federalismo Comparado, Argentina, Estados Unidos y México, resultado de mi estancia de investigación en la Universidad del Estado de Nueva York, que dio como resultado entonces este libro, donde fui a tratar de responder una pregunta muy compleja: ¿por qué con un diseño y origen constitucional relativamente similares la realidad ha sido tan distinta entre la Federación Argentina y la norteamericana? Lo cual me obligó a un análisis efectuado en el libro, donde en la primera parte analizo las similitudes que existen específicamente en la estructura institucional, porque nosotros seguimos en gran parte el modelo de la Constitución norteamericana de Filadelfia. En la segunda parte, ya con una visión interdisciplinaria, analizo distintas instituciones para ir mostrando las diferencias: rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, federalismo fiscal, rol de los partidos políticos, rol de las relaciones interjurisdiccionales, las distintas asimetrías que hay en ambas federaciones y además la diferencia de cultura jurídica y constitucional que hay en ambos países. Después analizo también y comparo el constitucionalismo estadual norteamericano con el constitucionalismo provincial argentino, y también analizo el derecho municipal norteamericano al lado del derecho municipal de nuestro país. Finalmente, la obra culmina con conclusiones en este aspecto y lo propio en cuanto a un estudio previo que había efectuado, que era la comparación entre la Federación Argentina y la Federación Mexicana, ya con problemas mucho más similares entre estas dos federaciones demasiado centralizadas y alejadas del modelo inicial norteamericano. Así que me honró con la presentación el profesor Pablo Reca. Me han acompañado profesores y amigos que tengo aquí en la Universidad de La Plata, entre los cuales te destaco especialmente como profesor titular también de esta materia, y aprovechamos la oportunidad en el marco del 25 aniversario de la gran reforma constitucional de 1994, donde también he presentado mi último libro, muy reciente, editado por la imprenta de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco de lo que significa esta celebración. Y ahí analizo especialmente los problemas de la legitimidad de la reforma, sus ideas fuerza, el problema más debatido del diseño constitucional, el resultado de la reforma, que para mí fue la
modernización institucional, y finalmente un problema muy complejo que tenemos los argentinos, que es el del incumplimiento de la Constitución y de las leyes. Así que me parece que es el momento para reflexionar en profundidad sobre esto. Tengo para mí, hablando sintéticamente de la legitimidad de la reforma, que este es el valor jurídico y político más importante, y que en el contexto histórico se puede sostener que esta es la reforma más legítima de toda la historia. Esto se advierte bien en la etapa preconstituyente de los acuerdos, donde recuerdo todo lo que significó el Acuerdo de Olivos y la aprobación posterior por cada uno de los partidos políticos nacionales que avalaron lo que hicieron Menem y Alfonsín. Pues esa convención fue plural. Absolutamente plural, porque con una elección sin ningún tipo de proscripción se eligieron 305 convencionales en lo que fue la asamblea más numerosa de la historia, agrupados en 19 bloques políticos, lo cual refleja precisamente esto que vos estás diciendo. Pero además fue la reforma de mayor consenso. Hubo más de 2/3 de votos para aprobar lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas, pero el artículo 3º de la ley declaratoria de la necesidad de la reforma habilitaba el debate de otros temas como las cuestiones federales o el tema de la internacionalización de los derechos humanos, y ahí avanzamos en el consenso hasta llegar en algunos casos a la sanción de 3 cláusulas constitucionales que lo fueron por unanimidad, como la del artículo 36 de defensa del orden constitucional, y esa norma que es muy importante del 36, donde fui miembro informante también de esa norma. Caractericé la segunda parte del artículo 36, donde se habla del enriquecimiento ilícito doloso como un atentado contra el orden constitucional, es un verdadero delito constitucional. Y además de todo esto, la norma del inciso 17 del artículo 75 sobre el reconocimiento de los pueblos originarios. La tercera norma sancionada por unanimidad fue la disposición transitoria primera sobre los derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Entonces, es la reforma más legítima, con alto grado de consenso, pero además es la reforma más importante de la historia, porque se trató de 61 normas constitucionales, 20 nuevas, 24 reformadas, 17 disposiciones transitorias, y esto abarcó tanto la primera parte de la Constitución de Declaraciones de Derechos y Garantías como la segunda parte de Derecho Constitucional del Poder. Las 7 ideas fuerzas como energías espirituales que guiaron la reforma fueron, como lo dije en el seno de la Convención Constituyente, la profundización de la filosofía personalista y humanista de la Constitución, el fortalecimiento del Congreso, la limitación del hiperpresidencialismo, asegurar la independencia del Poder Judicial, fortalecer el federalismo, reconocer el gran principio de la autonomía municipal, otorgar un nuevo estatus a la ciudad autónoma de Buenos Aires y posibilitar la integración tanto a nivel nacional como a nivel supranacional. Por razones de tiempo no puedo detenerme en una exposición del diseño constitucional y de todas estas reformas efectuadas, pero no hay ninguna duda que hay un capítulo especial, hablando desde el Observatorio de Asuntos Federales, que fue todo el debate, segundo en extensión, pero tal vez primero en importancia, destinado a la descentralización del poder a través de 3 grandes capítulos. El fortalecimiento específico del federalismo en sus aspectos institucionales, políticos, financieros, económicos, sociales y culturales, el reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal y, lo que había mencionado antes, el otorgamiento de un nuevo estatus a la ciudad autónoma de Buenos Aires, además del tema de la integración, que también es muy importante para las cuestiones federales. O sea, estamos ante la reforma más profunda y más importante de la historia, y el resultado de todo esto fue una modernización constitucional indiscutible. Esto vino ocurriendo desde
la recuperación democrática de 1983, ya había comenzado la reforma de constituciones provinciales antes de la reforma de la Constitución Federal, y lo propio ocurrió con el ejercicio de poder constituyente a nivel municipal, porque actualmente en la Argentina hay 178 cartas orgánicas municipales en vigencia. Y después, en la parte final del libro, me detengo especialmente en el capítulo de las tareas pendientes y de las violaciones constitucionales, y en la exposición que hice en el Senado de la Nación en el marco del 25 aniversario, ahí puse de relieve que nos falta el cumplimiento de 22 puntos de la reforma constitucional del 94, donde el Congreso tiene que sancionar o modificar o derogar más de 25 leyes. Es decir, que el proceso de reforma constitucional del 94 todavía no está plasmado en las leyes que debió sancionar el Congreso. La reforma está incumplida, está violada. Esto no es otra cosa que la anomia que nos caracteriza, de la cual hablaba Carlos Santiago Nino, y las violaciones no son solamente del Congreso, sino también del presidente y gobernadores, que no comienzan los acuerdos para la ley convenio de coparticipación impositiva, que es tan importante para los aspectos fiscales del federalismo, o la situación en que se encuentran provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, porque no comenzó el proceso de sanción de cartas orgánicas municipales, y así podríamos continuar con otras violaciones constitucionales. Lo que queda como legado de la gran reforma es que se pudo acordar para ejercitar política arquitectónica y política constitucional, y yo creo que ese es el legado que hay que respetar, porque en el decurso de estos años, en la etapa post-constituyente, lo que quedó claro es que nos fuimos alejando de esos acuerdos para estar en esta situación de, obviamente, débil calidad institucional y constitucional. Este es uno de los temas que yo he estudiado, en definitiva, con profundidad, desde una visión interdisciplinaria, en 2 encuestas de cultura constitucional, una efectuada en 2004 por Manuel More Araujo, la otra en 2014 por Eduardo Fidanza, que han sido publicadas en sendos libros, editados por la Universidad Autónoma de México, y la segunda encuesta, libro de 2016, por la editorial universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Así que, en definitiva, yo creo que acá hay un mensaje claro. Tenemos que aferrarnos a la Constitución, saber que la Constitución nos une, que así podemos superar las disensiones entre los argentinos. No hay que olvidarse que en ese notable preámbulo el primero de los objetivos es constituir la Unión Nacional, y para eso nosotros necesitamos siempre recordar la frase de Domingo Faustino Sarmiento: arriba la Constitución como tablero, abajo la escuela para enseñar a deletrearla. Acá está la responsabilidad de institutos como este, cuya tarea yo pongo de relieve, la calidad de la responsabilidad que tenemos los universitarios y los profesores de Derecho para luchar por la Constitución, porque esa va a ser la manera en que la Argentina logrará el sueño de los padres fundadores de tener una auténtica y una profunda democracia republicana y federal. Gracias, Antonio. Sabemos del escaso tiempo, dadas las intensas actividades que tenés aquí en La Plata, así que agradecemos tu presencia aquí en el Observatorio de Asuntos Federales. Agradecemos también las publicaciones que nos dejás, la cual van a poder consultar los alumnos en la biblioteca de la facultad, y te esperamos prontamente nuevamente para seguir hablando de cuestiones federales. Muchas gracias por esta invitación. Un profundo reconocimiento a la tarea que ustedes están desarrollando. He sido muy honrado hoy por el reconocimiento que me ha hecho el decano de la facultad. Sé también que estoy en La Plata, sé que de esta universidad fue el primer rector nada menos que Joaquín B. González. Conozco la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires y su capital de La Plata, y para mí siempre es un placer estar nuevamente aquí. Ya nos veremos para seguir entonces estas conversaciones sobre el ideario federal y municipal, que es tan importante para cambiar la Argentina. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Hasta pronto.